La primera señal fue un escalofrío, un estremecimiento que recorrió mi columna vertebral, como si una mano invisible me hubiera tocado. Un sutil descenso de temperatura que se aferró a mí como una mortaja helada. El aire se volvió más frío, y cada respiración se convertía en una nube visible en la penumbra de la habitación. El aire se volvió denso, cargado de una extraña estática que me puso la piel de gallina. Podía sentir cada partícula de polvo flotando, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Comenzó sutilmente, esta sensación, esta presencia, una sombra que se movía en el borde de mi visión, apenas perceptible pero innegablemente allí. Ni un sonido, ni un susurro, sino un saber. Algo andaba mal. Mis ojos se abrieron de par en par, buscando en la oscuridad cualquier señal de movimiento. Me tapé con las mantas con más fuerza. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada latido resonaba en mis oídos, amplificando el silencio de la noche. La habitación ahora parecía más pequeña. La oscuridad se acercaba con un hambre casi depredadora. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, moviéndose con una intención siniestra. Juraría que escuché un susurro, un soplo de aliento junto a mi oído. Un murmullo apenas audible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara aún más. Pero cuando me giré, no había nada allí. Solo la oscuridad, profunda y vacía, como si se burlara de mi miedo. Me quedé inmóvil, esperando, escuchando, pero el silencio era ensordecedor. Los susurros comenzaron la noche siguiente, murmullos suaves y sibilantes que parecían filtrarse desde las mismas paredes. Hablaban de cosas que no podía entender, palabras que se retorcían y se convertían en sonidos guturales que me recorrían la columna vertebral. Dormir, antes un refugio, se convirtió en un sueño imposible. Cada noche, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Parecían arañar los bordes de mi cordura, arrastrándome hacia un abismo aterrador. Traté de racionalizarlo, de convencerme de que era solo el viento, la casa acomodándose. Pero en el fondo sabía la verdad. Algo estaba aquí conmigo. Una noche, los susurros cesaron. El silencio era ensordecedor, una calma inquietante que llenaba el aire. En su lugar, se desarrolló un nuevo horror. Un horror que no se podía ignorar, que se sentía en cada fibra de mi ser. Lo vi por el rabillo del ojo, un atisbo fugaz de oscuridad contra la pared. Era como si la sombra tuviera vida propia, moviéndose con una intención maligna. Se movía y se retorcía, una masa informe de puro negro. No era una sombra común. Parecía tener una conciencia, una presencia que llenaba la habitación con una sensación de maldad palpable. El terror, frío y paralizante, me atrapó en su gélido abrazo. No podía moverme, no podía gritar. Era como si el miedo mismo me hubiera encadenado. Apreté los ojos con fuerza, rezando para que fuera solo un juego de luces, un producto de mi mente exhausta. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que algo más estaba en juego. Pero cuando me atrevía a abrirlos de nuevo, estaba más cerca. La sombra se había movido, acercándose con una lentitud deliberada, como si disfrutara de mi miedo. La sombra había tomado una forma más definida ahora, vagamente humanoide, pero grotescamente alargada. Sus bordes se difuminaban y se reformaban como humo. Era una visión de pesadilla, una abominación que desafiaba toda lógica y razón. Cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más real, más tangible, y con ella, mi terror crecía exponencialmente. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo me tenía completamente paralizado, atrapado en un ciclo interminable de horror y desesperación. El sueño, cuando finalmente llegó, no ofreció escapatoria. Las pesadillas eran vívidas, sofocantes. La sombra siempre estaba allí, cerniéndose sobre mí. Sus fríos y etéreos dedos trazaban las líneas de mi rostro. Intentaba gritar, luchar, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Estaba atrapado, paralizado por una fuerza invisible. Podía sentir su presencia presionándome, sofocándome. El aire se volvió denso y pesado. Apestaba a descomposición y algo más, algo antiguo y maligno. Sección 5. Una lucha desesperada. Desperté jadeando, mi cuerpo cubierto de sudor frío. La habitación estaba en silencio,
La única luz provenía del pálido rayo de luna que colgaba en el cielo. Tenía que escapar de esta casa, de esta pesadilla. Salí tambaleándome de la cama y corrí hacia la puerta, mis pies descalzos golpeando contra el frío suelo de madera, pero la puerta no se movía. Era como si una mano invisible la mantuviera cerrada, burlándose de mis desesperados intentos por escapar. Los días se convertían en noches. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por un ciclo interminable de terror y agotamiento. Los susurros eran constantes ahora, una cacofonía de voces que parecían excavar en mi cerebro, susurrando oscuros secretos, volviéndome loco lentamente. Podía sentir que mi control sobre la realidad se desvanecía. La línea entre lo que era real y lo que era producto de mi mente atormentada se difuminaba con cada hora que pasaba. ¿Me estaba volviendo loco? ¿O algo verdaderamente maligno me estaba atormentando, torturándome? Un día, encontré un viejo libro escondido en el ático. Estaba encuadernado en cuero, sus páginas llenas de extraños símbolos y conjuros. Al leer, un destello de esperanza se encendió en mi interior. El libro hablaba de entidades como la que me atormentaba, de formas de desterrarlas de vuelta a la oscuridad de donde vinieron. Era una posibilidad remota, pero era la única esperanza que me quedaba. Me aferré a las palabras de ese libro como a un salvavidas, vertiendo cada gramo de mi menguante cordura y fuerza en descifrar sus secretos. El ritual tenía que ser preciso, advertía el libro. Cualquier error, cualquier desviación, solo serviría para fortalecer a la entidad, para atarla a mí para siempre. Reuní los componentes necesarios, mis manos temblaban con una mezcla de miedo y expectación. Cuando comencé el conjuro, el aire se volvió pesado, cargado de una extraña energía. Los susurros se intensificaron, transformándose en gritos de rabia y desesperación. La sombra descendió sobre mí, su forma cambiando y girando como un vórtice de oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. El aire se volvió denso, cargado de una energía oscura que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Había leído mal una palabra, una sola sílaba, y el ritual salió mal. El libro, con sus símbolos arcanos y textos enigmáticos, había sido mi perdición. La sombra me envolvió, sus gélidos zarcillos me rodearon, arrastrándome hacia un abismo de oscuridad sin fondo. Sentí como mi cuerpo se desvanecía, como si fuera absorbido por una fuerza imparable. Mis gritos fueron tragados por el vacío, mis súplicas de piedad se encontraron con un silencio ensordecedor. Era como si el universo mismo se hubiera vuelto en mi contra, negándome cualquier esperanza de salvación. La entidad, ahora más poderosa que nunca, se había convertido en mi carcelera, mi torturadora. Sus ojos brillaban con una malicia que parecía atravesar mi alma, despojándome de cualquier vestigio de humanidad. Estaba atrapado, mi alma unida para siempre a esta prisión espectral, condenada a una eternidad de sufrimiento. Las cadenas espectrales que me ataban eran inquebrantables, cada eslabón una manifestación de mi desesperación. ¿Y la peor parte? Nunca terminaría. El tiempo se había convertido en mi enemigo, cada segundo una eternidad de agonía. El terror, los susurros, la aplastante desesperación, todo continuaría, noche tras noche interminable. Los susurros eran constantes, voces que me recordaban mis errores, mis fracasos y la inevitabilidad de mi destino. No había escape, no había redención, solo un ciclo interminable de tormento y sufrimiento.